En los grandes salones de la finca Clark, con la luz del sol filtrándose a través de largas cortinas y proyectando destellos dorados sobre los suelos de mármol, Cale Harper descendió la imponente escalera con una gracia serena. A sus 22 años, su esperanza fresca por una familia perfecta irradiaba desde su mirada de ojos verdes, un faro en un hogar por lo demás austero. Llevaba consigo un aire de calidez que contrastaba intensamente con la opulencia fría que la rodeaba. Cada paso resonaba contra la piedra pulida, susurrando una promesa de cuidado tierno. En su sonrisa suave vivían los sueños de maternidad, sueños que alimentaba en silencio, dentro de su corazón. El pesado silencio de la mansión cedía ante su confianza tranquila mientras se acercaba a la sala, donde el pequeño Liam Clark se agitaba junto a una mesa de nogal pulido, coloreando hojas de papel. Cada trazo de su crayón contenía el anhelo por un amor que nunca había conocido. Liam, de apenas 4 años, levantó la mirada cuando Cale entró, su pequeño corazón reconociendo algo que aún no podía nombrar, pero que sabía que necesitaba. Apretaba a su conejo de peluche, Bob, con unos deditos que temblaban ligeramente. El vacío de la mansión pesaba sobre él como un vestido demasiado grande. Su primera palabra había sido Bob, y aún la repetía, testimonio de la única presencia reconfortante en su mundo solitario. Cale se arrodilló junto a él, su voz suave lo animaba a usar más colores, a sentir más alegría. Poco a poco, una risita tímida escapó de sus labios, sorprendiendo a ambos. Fue en ese momento delicado cuando Cale vio por primera vez la frágil semilla de esperanza floreciendo en sus grandes ojos azules. Su corazón se hinchó, esto era más que un trabajo, era un llamado. Muy arriba, en los rincones ocultos de su estudio privado, Andrew Clark observaba desde detrás de su escritorio, enmarcado por estanterías llenas de premios de ingeniería y reconocimientos corporativos. Su expresión era una máscara, dolor endurecido por años de duelo y batallas empresariales. El hombre conocido como el León Devorador, permanecía encaramado sobre un trono de vidrio y acero, pero por dentro, solo quedaban escombros, cada sueño que había atesorado se desmoronó cuando Susan murió. La muerte de su esposa lo vació por dentro, transformando la risa en disciplina, la bondad en exigencia. Se obligaba a centrarse en hojas de cálculo, no en niños. Pero hoy, algo lo llamó, una risita desde la planta baja, como una música que había olvidado que amaba. Intrigado a pesar de sí mismo, Andrew se levantó y caminó hacia el sonido, con la curiosidad luchando contra el hielo que lo envolvía. Abajo, Cale guiaba a Liam en un juego de sombras y luz solar, enseñándole suaves danzas con los dedos, nombrando cada color con ternura hasta que sus deditos se detenían sobre nuevas formas. Con cada palabra nueva, él sonreía, y su risa golpeó el corazón de Andrew como una llave que abre una puerta oxidada. Viéndolos, oculto tras los balaustres tallados, Andrew sintió que algo se movía, algo frágil que nunca se había permitido reconocer. Era ternura, y con ella vino la vergüenza, vergüenza por haberle negado eso a su hijo durante tanto tiempo. Se dio la vuelta rápidamente, sin querer mirar directamente a la esperanza, pero ésta se aferró a él con obstinación. Esa noche, durante la cena, Cale preparó comida sencilla y reconfortante, verduras asadas y sopa que llenaban los pasillos con aromas suaves. Liam comía con avidez, su hambre no era solo de comida, sino de cuidado. Andrew se sentó en la cabecera de la larga mesa, los platos brillando de forma antinatural en la enorme estancia. El silencio se imponía hasta que Cale invitó suavemente a Liam a contar su parte favorita del día. Su respuesta,
Me reí con Cale, flotó por la mesa. La garganta de Andrew se tensó. Tragó el nudo, suprimiendo una punzada que no sentía desde hacía años. Levantó su copa de vino e hizo un leve gesto con la cabeza, su mirada firme pero no hostil. En los ojos tranquilos de Cale vio una entrega inquebrantable, algo que él nunca le había dado a Lian, y que nunca había recibido de nadie. Esa noche, Cale permaneció despierta en el suelo de la habitación de invitados, escuchando la respiración suave de Lian e imaginando la familia que siempre había soñado. Su corazón estaba lleno, pero también dolía con una ternura incierta. Todo lo que compartieron ese día le parecía sagrado. Se preguntaba si Andrew la vería diferente ahora, si, bajo su caparazón frío, tal vez estuviera despertando a la posibilidad. Antes de quedarse dormida, susurró una oración: que este niño conozca la seguridad, que su padre redescubra la alegría, y que yo pueda traer lo que sus corazones necesitan. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, tómate un momento para suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos episodios de este viaje emocional. Aún queda mucho por contar, y tu presencia lo significa todo para nosotros. Deja un me gusta, compártelo con alguien que aún cree en el amor, y cuéntanos en los comentarios qué tipo de historias te gustaría ver. Cale se despertó temprano a la mañana siguiente, como siempre hacía, pero algo se sentía distinto dentro de la mansión Clark. El peso habitual del silencio que cubría la casa parecía más ligero, como una niebla levantándose tras una larga tormenta. Era como si los propios pasillos hubieran recordado cómo respirar, gracias al sonido de la risa de Lian el día anterior. Al entrar en la cocina, el personal parecía menos apurado, menos cauteloso. Lo saludó con una sonrisa, la misma sonrisa serena que Lian había comenzado a imitar con una precisión inquietante. Mientras servía un vaso de jugo y comenzaba a preparar el desayuno, sintió algo que no esperaba desde hacía mucho tiempo: pertenencia. Por un momento, esa enorme casa con pisos de mármol y arte invaluable no se sentía como un museo frío, sino como un hogar. Pero entonces su teléfono vibró, y, así de repente, la realidad se estrelló sobre ella. Un mensaje de Alexander. Corto. Helado. Sin saludo. Sin te extraño. Solo una exigencia: ¿vas a visitarme hoy o sigues jugando a la casita con el hijo del rico? La garganta de Cale se cerró. Alexander no había sido el mismo desde que se involucró en asuntos turbios en la comisaría. Culpaba al estrés, a la corrupción que no podía combatir, a las malas manzanas a su alrededor. Ella quería creerle. Siempre lo había hecho. Pero con el tiempo, su voz perdió ternura. Sus mensajes se convirtieron en órdenes. Su presencia se volvió una sombra de control. Y ahora, mientras observaba la rutina pacífica de la mañana, sentía el contraste tan agudo que le quemaba. En esta casa, era respetada, necesitada, valorada. Lian se aferraba a ella con afecto genuino, y el personal la trataba como parte del ritmo de su día. Con Alexander, se sentía como propiedad. El miedo que antes sepultaba con excusas ahora emergía con claridad. Le tenía miedo. No porque pudiera lastimarla físicamente, sino porque sabía cómo retorcer su corazón, cómo hacerla sentir culpable, cómo amenazar lo que más amaba. Desde lo alto de las escaleras, Andrew observaba. No como un jefe vigilando a una empleada, sino como un hombre que reconocía el dolor cuando lo veía.
Notó la quietud en la postura de Kale, como sus manos temblaban ligeramente al alcanzar un plato. Sus ojos verdes, usualmente brillantes y atentos, se veían apagados, distantes. Algo había cambiado. En silencio, sin anunciarse, descendió las escaleras. No dio órdenes ni preguntó por la agenda del día. En su lugar, entró en la cocina, sirvió una segunda taza de té y la colocó suavemente junto a ella, sin decir una palabra. Kale se giró, sorprendida, y encontró su mirada. «Lian no come si no estás tú», dijo Andrew, con voz baja pero firme. «Te necesita más de lo que imaginas». Fue la primera frase completa que le dijo en semanas. Y no hablaba de tareas. Hablaba de conexión. Más tarde esa tarde, Lian desarrolló una fiebre repentina. No fue dramática, pero sí inusual, y en un niño que siempre estaba lleno de energía, el cambio fue alarmante. Sus ojos parecían vidriosos, y no quería dibujar ni jugar con Bob, su conejo de peluche. Kale, preocupada, lo llevó al pediatra de la familia. Después de un examen completo, el médico negó con la cabeza. No hay infección. No hay causa física. Pero creo que esto podría ser emocional. Tal vez estrés, o algún problema en el entorno que él esté internalizando. La idea de que el cuerpo de Lian reflejara la tensión que lo rodeaba destrozó a Kale. Minutos después, Andrew entró en la clínica, habiendo abandonado sin dudar una reunión importante. Los vio a través del vidrio. Kale, sentada junto a Lian, sosteniendo su pequeña mano, susurrándole una canción de cuna. Algo frágil se quebró dentro de él. No habló. Solo cerró los ojos y, por primera vez en años, oró. Por favor, no me quites a nadie más. De regreso a casa, Lian dormía tranquilamente en el asiento trasero, envuelto en una manta azul suave. El silencio en el coche no era pesado esta vez. Estaba cargado de sentimientos no dichos, pero de alguna manera era sereno. Kale miró al camino por un largo rato y finalmente dijo, ¿crees que estoy cruzando límites? Su voz era suave pero firme. Andrew tardó en responder. No. Creo que él nunca ha tenido tanto amor antes. Solo que no sé cómo dar ese tipo de amor yo mismo. Su voz se quebró al final, cruda y real. Kale no respondió con palabras. Colocó su mano suavemente sobre su antebrazo y la dejó ahí. Él no se apartó. Ese pequeño gesto construyó un puente que antes parecía imposible de cruzar. Esa noche, después de acostar a Lian, Kale salió al porche envolvente. Las estrellas brillaban con fuerza, como miles de vigilantes silenciosos en el cielo. Sostenía un papel en la mano. Una carta. Una amenaza. Alexander había encontrado su apartamento y la había dejado sobre la mesa. Las palabras eran frías y deliberadas. Piénsalo bien antes de reemplazarme. ¿Crees que vas a ser feliz con él? Recuerda, nada que amas dura. Incluido el niño. La última línea le hizo ceder las piernas. Lian. Estaba amenazando a Lian. Sus manos temblaban mientras apretaba la carta. Su corazón retumbaba como trueno en sus oídos. No lloró en voz alta, nunca lo hacía, pero sus lágrimas empaparon sus mejillas. Tenía que proteger a ese niño,
sin importar el costo. Andrew la encontró ahí, con las rodillas dobladas, la carta en una mano, el teléfono en la otra. Su rostro brillaba con lágrimas a la luz de la luna. Al principio no dijo nada. Solo se sentó a su lado, dejando espacio suficiente para no asustarla. Después de unos minutos, preguntó en voz baja, «Fue él, ¿verdad?» Callie asintió. En silencio, le entregó la carta. Mientras Andrew la leía, sus ojos se oscurecieron, no con confusión o sorpresa, sino con determinación. Desapareció el ejecutivo callado. Desapareció el hombre emocionalmente distante. En su lugar quedó un padre, un protector. Dobló la carta con precisión, se levantó y dijo, «Esto termina ahora». En ese momento, Andrew Clark hizo un voto silencioso consigo mismo, no permitiría que el pasado se repitiera. No otra vez. No bajo su vigilancia. Pasó el resto de la noche haciendo llamadas, discretas pero firmes. Por la mañana, su equipo ya había iniciado un proceso para solicitar la transferencia de Alexander a una prisión de alta seguridad en otro estado. Tomaría tiempo, pero Andrew sabía cómo mover los hilos correctos. Tenía influencia, poder, y ahora una razón más allá del dinero para usarlo. Por primera vez en años, Andrew no estaba motivado por los negocios, el legado o el orgullo. Lo impulsaba algo más suave, pero más fuerte. Algo que nunca pensó que volvería a sentir. La necesidad de proteger. De cuidar. De reconstruir. Mientras el cielo se tornaba azul pálido, Andrew se sentó junto a la ventana, observando dormir a Lian. Y en lo más silencioso de su corazón, una pregunta empezó a resonar cada vez más fuerte, ¿era realmente posible volver a amar, sin traicionar la memoria de quien había perdido? La mañana después del incidente con la carta, la atmósfera en la mansión Clark era tensa, aunque no se dijeron palabras. Andrew apenas durmió. Sus pensamientos eran un campo de batalla de emociones, rabia, culpa, miedo, y algo más, algo cálido que le asustaba aún más que las amenazas de Alexander. Durante tanto tiempo había construido muros de piedra alrededor de su corazón, enterrando cada sentimiento tierno bajo capas de trabajo, silencio y soledad. Pero ahora, al observar a Callie moverse por la casa con serena elegancia, al ver cómo el rostro de Lian se iluminaba apenas ella entraba en una habitación, Andrew sentía que los viejos muros comenzaban a agrietarse. Y las grietas, lo sabía, significaban vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad significaba peligro. Aún así, el protector dentro de él se había despertado. Y no era solo por el niño, era por Callie también. Había algo en su resiliencia, su ternura bajo presión, su capacidad de amar sin pedir nada a cambio, que perforaba directamente las partes congeladas de él. No quería sentir esto. No lo había pedido. Pero ahora que crecía dentro de él, no sabía cómo detenerlo. En los días que siguieron, el equipo legal de Andrew se movió con rapidez para impulsar la transferencia de Alexander a través del sistema. Era delicado, debían demostrar que él representaba una amenaza emocional sin levantar sospechas de represalia interna. Mientras tanto, Andrew comenzó a dormir con el teléfono sobre la almohada a su lado, siempre en silencio, pero siempre listo por si Callie lo necesitaba. Sus interacciones, aunque breves y siempre por cortesía, se habían vuelto más profundas. Cuando sus manos se rozaban al pasarle un juguete,
ninguno se apartaba enseguida. Cuando sus ojos se encontraban a través de la habitación, permanecían unos segundos de más. Aún así, Andrew seguía a la defensiva. No podía cruzar líneas, todavía no. No cuando aún existía peligro. Y, sin embargo, se encontraba observándola cuando ella no lo veía. Notando cómo su risa impregnaba de calor las paredes. Observando cómo arropaba a Lian como una madre, susurrando oraciones tiernas mientras dormía. Cada noche, Andrew se sentaba a pocos metros de la habitación de Lian, fingiendo trabajar en su portátil, cuando en realidad solo escuchaba. Escuchaba un mundo que creía perdido para siempre. Pero la situación se intensificó. Alexander consiguió hacer una llamada sigilosa a la mansión una noche tormentosa. Lian contestó antes de que el mayordomo pudiera intervenir. La voz al otro lado era baja, oscura y deliberada. ¿Me extrañas, pequeño? Apuesto a que el tipo nuevo no sabe protegerte como yo. Las palabras rezumaban veneno. Lian, confundido y asustado, corrió directo a Cale, temblando y aferrado a su conejito. Cuando Andrew regresó de una reunión nocturna de la junta y vio a Cale sostener a un Lian pálido y tembloroso en sus brazos, algo en él estalló. Cogió el teléfono de la mano del mayordomo, marcó de nuevo el número y dejó un mensaje tan tranquilo y helado que enfrió incluso la sangre de Cale: se acabó. Vuelvas a perturbar su paz y te enterraré en tantos procesos legales que rezarás por silencio. A la mañana siguiente, Alexander fue trasladado bajo máxima seguridad, prohibiéndole cualquier forma de comunicación con el exterior. Andrew se aseguró de cerrar todos los canales. Pero el daño persistía. Lian se negó a dormir solo durante días. Y Cale, la luz de Cale se apagó. Una noche, incapaz de dormir, Andrew caminó por el pasillo hacia el cuarto de invitados y notó la puerta entreabierta. Cale estaba en el balcón, sentada en el columpio, con las rodillas cerca del pecho, mirando la oscuridad. No lo vio, o tal vez sí, pero ya no le importaba. Lucía pequeña, exhausta, y quebrantadoramente sola. Él vaciló, luego se acercó. No había discurso refinado, ni líneas ensayadas, solo humanidad cruda. ¿Por qué no entras? Hace frío. Ella lo miró con unos ojos cargados de años de desilusiones y demasiados sueños enterrados demasiado pronto. A veces me siento aquí y me pregunto, dijo en voz baja, si esto es todo lo que obtengo. Si esto es lo más cerca que estaré de la familia por la que siempre oré. Su voz se quebró, pero mantuvo la compostura. Andrew se sentó a su lado, inseguro de las reglas ahora. Su vulnerabilidad lo desarmó. Ya eres parte de esta familia, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Solo que aún no lo ves. Esa fue la primera noche en la que realmente conversaron. Sin filtros. Sin límites. Cale confesó cómo creció en hogares de acogida, cómo solía imaginar una casa con luz cálida, un niño al que leerle cuentos, un marido que la llamara mi paz. Pero la realidad había sido cruel. Andrew, a su vez, confesó cosas que nunca le había dicho a nadie. Que a veces aún extendía la mano al otro lado de la cama. Que el perfume de Susan todavía permanecía en el fondo de su armario. Que cada sonrisa que ofrecía al mundo estaba ensayada. Que tenía miedo, terrible miedo, de que, al avanzar,
estuviera enterrando el último vestigio de la mujer a quien amó tan profundamente. «No la estás enterrando», dijo Kale, poniendo su mano sobre la de él. «Estás aprendiendo a vivir de nuevo. Y ella querría eso para ti». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue sagrado. Y, por primera vez desde la muerte de Susan, Andrew se permitió llorar. No por el dolor, sino por el alivio. Porque tal vez, solo tal vez, el amor no había terminado. Tal vez estaba comenzando de nuevo. Los días siguientes fueron más livianos. Lian recuperó poco a poco el apetito y volvió a sonreír. Comenzó a llamar a Andrew, papá, con más frecuencia e incluso pidió que Kale pudiera dormir más cerca de su habitación. Andrew notó el cambio en sí mismo también. Rió. Escuchó. Empezó a llegar a casa más temprano. En el trabajo, sus socios se veían desconcertados por su tono más suave y su insistencia repentina de salir temprano de las reuniones. El frío magnate se estaba derritiendo. Una tarde, mientras Kale pintaba con Lian en el jardín, Andrew los vio desde la ventana. Era una escena tan ordinaria y tan sagrada que le llenó el pecho de algo que dolía y sanaba a la vez. Esperanza. Pero en cuanto la sintió, la culpa volvió. Esa noche, el rostro de Susan volvió a perseguirlo en sus sueños, solo que esta vez ella estaba en silencio. Observando. Alejándose lentamente. Andrew se despertó empapado en sudor, incapaz de saber si era una advertencia o una bendición. El siguiente fin de semana, Andrew decidió cancelar su viaje de negocios a Chicago, algo que no hacía desde hacía más de una década. ¿La razón? Lian había pedido quedarse en casa, solo esta vez, para ayudar a construir un castillo de cartón en el jardín con Kale. Andrew ni siquiera pausó para revisar su calendario. Dijo que sí, sorprendido a su asistente y a toda la junta directiva. Esa mañana de sábado, vestido con jeans y un suéter azul marino suave, Andrew se arrodilló en el césped junto a su hijo, sosteniendo cinta adhesiva y crayones mientras Kale dirigía la construcción como una alegre arquitecta de sueños infantiles. Lian rió hasta que le dio hipo, emborronando pintura en la nariz de Andrew y llamándolo Sir Caballero Papá. Fue desordenado, ruidoso, imperfecto, y fue el momento en que Andrew se sintió más vivo en años. Por un instante, levantó la vista del fuerte de cartón y vio a Kale mirándolo. No al poderoso CEO. Ni al viudo afligido. Solo, a un hombre. Y en esa mirada, no vio compasión, ni vacilación, solo una dulce admiración que le hizo doler el pecho de miedo y deseo. Más tarde esa tarde, Lian se quedó dormido bajo una manta en el columpio del porche, con una corona de papel ladeada sobre su cabeza. Kale y Andrew permanecieron cerca, bebiendo limonada, sin prisa por romper el momento. Hubo un silencio entre ellos que no era pesado, estaba lleno de cosas no dichas, ese tipo de silencio que ocurre cuando las almas se reconocen pero tienen miedo de decir en voz alta lo que el corazón ya grita. Andrew carraspeó, con voz más vulnerable de lo que pretendía. Él es feliz contigo, ¿sabes? Kale bajó la mirada, luego lo vio. Es feliz contigo, Andrew. Solo necesitaba que recordaras cómo ser padre. Eso caló hondo. Porque era verdad. Y porque, de alguna manera, Kale no solo estaba ayudando a sanar a Lian, también lo estaba ayudando a sanar a él.
Y eso aterrorizaba a Andrew más que nada. Lo aterrorizaba porque significaba soltar al fantasma de Susan. Y no estaba seguro de estar listo para hacerlo. Aún así, tal vez pronto. Esa noche, las pesadillas regresaron. Susan, de pie al pie de la cama, con el rostro suave pero inescrutable. No lloraba. No estaba enfadada. Pero seguía dándose la vuelta. Andrew intentó alcanzarla, pero sus manos atravesaron neblina. Se despertó empapado en sudor, con la respiración agitada, el recuerdo de su perfume aún presente. Se sentó al borde de la cama, con las manos temblando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, cuando empezaba a sentirse padre otra vez? Como un hombre otra vez. No quería olvidarla. No quería seguir adelante si eso significaba borrarla. Entonces, ¿por qué amar a Cale era lo único que ahora tenía sentido? Bajó descalzo, necesitando aire. Pero cuando llegó al pasillo, se detuvo. La puerta de Cale estaba entreabierta. Ella estaba sentada en el suelo, envolviendo un regalo de cumpleaños atrasado para Lian, un álbum de recortes hecho a mano, con fotos, dibujos y pequeñas flores prensadas. Alzó la mirada, sorprendida, pero no asustada. ¿No pudiste dormir?, preguntó. Andrew vaciló y luego asintió. La vi otra vez. Cale no preguntó quién. Ella sabía. Simplemente abrió sus brazos, y por primera vez, él se permitió caer en ellos. Su abrazo no fue apasionado. No fue desesperado. Fue silencioso y lleno de dolor y ternura, ese tipo de contacto que dice, veo tus fantasmas, y no les tengo miedo. No la besó. Solo apoyó la frente contra la de ella, sincronizando su respiración, con los corazones hablando en silencio. Cale susurró, no tienes que olvidarla. Pero aún puedes vivir. Y para un hombre que había dominado el arte de sobrevivir, esas palabras golpearon más fuerte que cualquier pérdida empresarial o traición personal. Él se quedó ahí un rato, sosteniéndola, permitiéndose sentir la plenitud de lo que estaba pasando. Esto no era un coqueteo. No era soledad. No era un consuelo pasajero. Esto era amor, renacido a través del fuego, el duelo y la ternura. Y lo aterraba. Pero también lo anclaba. Susurró, no te vayas. Y Cale, sonriendo con lágrimas en los ojos, dijo, he estado justo aquí todo este tiempo. Unos días después, Lian volvió a tener fiebre. Al principio, Cale asumió que era un resfriado, pero al subirle la temperatura rápidamente y empezar a temblar en el sueño, el pánico se apoderó de ella. Andrew estaba en una llamada por Zoom con un inversor internacional cuando Cale entró corriendo en su despacho sin tocar, con Lian en brazos. Algo está mal. Eso fue todo lo que dijo. Andrew no terminó su frase. Estaba en el coche con ellos 5 minutos después, conduciendo como un loco hacia el hospital pediátrico más cercano. Los doctores hicieron pruebas. Cale no se apartó de Lian ni un segundo. Andrew se sentó fuera de la sala, paseando como un animal enjaulado. Su mente giraba, ¿y si era algo grave? ¿Y si perdía a Lian también? ¿Y si esta vez, la vida no le daba una segunda oportunidad? Las horas se arrastraron.
Cuando al fin salió el pediatra, sonrió tranquilizadoramente. Es una infección viral. Da miedo, pero controlable. Se recuperará completamente con reposo. Andrew se desplomó en la silla, hundiendo el rostro entre las manos. Cale le puso una mano en la espalda, y él no la apartó. La necesitaba ahí. Más que nunca. De regreso en casa, con Lian dormido y estable, Andrew se sirvió un vaso de whisky y se quedó en el balcón, mirando al cielo. Cale se unió, con los brazos cruzados contra la brisa. Pensé que lo había perdido, susurró él. Y me di cuenta de que no puedo perderte también. No fue una confesión. Fue una rendición. Una rendición ante algo más grande que el duelo. Más grande que el miedo. Ella lo miró suavemente y respondió, entonces deja de fingir que no nos amas. Y así, de inmediato, el aire cambió. La distancia se encogió. El silencio entre ellos ya no pesaba, era eléctrico. Andrew se acercó. Cale no se movió. Estaban a centímetros, respirando el mismo aire, con los corazones latiendo en caótica armonía. Pero en lugar de un beso, él apartó un mechón de su cabello tras la oreja y susurró, déjame intentarlo. Ya no sé amar bien, pero déjame intentarlo. Y ella asintió, con los ojos brillando. Ya lo estás haciendo. A la mañana siguiente, Lian, todavía un poco atontado, levantó la vista de su cereal y dijo: Papi, ¿Cale puede ser parte de nuestra familia para siempre? Andrew y Cale se quedaron paralizados. Sus ojos se encontraron, y esta vez, la mirada fue clara. No había vuelta atrás. No después de eso. Y justo cuando Andrew iba a responder, se escuchó un suave golpe en la puerta principal. El mayordomo la abrió, revelando a un oficial uniformado. Lamento molestarlo, señor Clark, pero querrá ver esto. En sus manos tenía una carta. Otra. De Alexander. Sacada de contrabando desde la prisión. Dirigida a Cale. El pasado aún no había terminado con ellos. Andrew tomó la carta con una sensación de vacío en el pecho, un escalofrío subiéndole por la columna mientras observaba el nombre de Cale garabateado en una caligrafía desesperada y temblorosa sobre el sobre. Agradeció al oficial y despidió al personal antes de caminar lentamente hacia adentro, donde Cale permanecía inmóvil, sosteniendo el tazón de cereal de Lian con los dedos temblorosos. Le entregó la carta sin decir una palabra, pero ella no la tomó. Ábrela, susurró. Andrew rompió el sobre con una rabia contenida, los dedos blancos por la tensión. Dentro, las palabras de Alexander eran venenosas, una corriente de amenazas disfrazadas de retorcidas declaraciones de amor. Sabía cosas que no debería saber, qué ropa había usado Lian en el parque, el día que Cale le trenzó el cabello, incluso la canción que Andrew tarareaba cuando lo arrullaba para dormir. ¿Crees que ocupaste mi lugar?, terminaba la carta. Pero la historia no ha terminado. Él nunca será tu hijo. Y ella nunca dejará de amarme. Andrew alzó la vista, con los ojos ardiendo, la mandíbula apretada. Esto se termina ahora. En menos de 24 horas, Andrew movilizó a su equipo legal, al FBI y a 2 investigadores privados para descubrir cómo Alexander se comunicaba desde prisión.
Habían sobornado a un guardia. Encontraron un celular desechable. Y lo peor de todo, Alexander planeaba pedir su traslado de regreso al Estado, alegando rehabilitación mental y cercanía familiar. Andrew movió todos los hilos posibles, hizo todas las llamadas necesarias, y en 2 días, Alexander fue reubicado en una penitenciaría de máxima seguridad, a 3 estados de distancia, sin privilegios de comunicación. Debió haber traído alivio, pero el daño ya estaba hecho. Cale no podía dormir, revisaba las cerraduras constantemente, miraba por encima del hombro. Lian tenía pesadillas otra vez, llorando por mamá Cale mientras dormía. Y Andrew se ahogaba en culpa por haber dejado que llegara tan lejos, por no protegerlos antes, por darse cuenta, con una claridad dolorosa, de que perder a Cale y a Lian lo destruiría de formas que ni siquiera la muerte de Susan lo había hecho. Porque esto no se trataba solo del pasado, se trataba de todo lo que ahora estaba dispuesto a construir. Una noche, mientras el viento aullaba afuera y la lluvia dibujaba senderos suaves en las ventanas, Andrew encontró a Cale acurrucada en el columpio del porche, abrazando una manta contra el pecho. Parecía una mujer desmoronándose, alguien que había soportado demasiado por demasiado tiempo. «Dime qué hacer», dijo suavemente, arrodillándose ante ella. «Dime cómo puedo arreglar esto». Cale negó con la cabeza, las lágrimas cayendo en silencio. «No necesito que lo arregles, Andrew. Solo necesito saber que esto es real. Que no estoy soñando. Que después de todo este dolor, no voy a despertar y encontrarme sola otra vez». Él tomó sus manos y las presionó contra su corazón. «Esto es real. No sé amar de la manera que mereces. Pero lo siento. Cada momento. Cada vez que sonríes a Lian. Cada vez que te ríes de mis bromas torpes. Cada vez que me miras como si fuera más que mi dolor». La lluvia se intensificó, el trueno retumbó a lo lejos, pero dentro de ese pequeño momento entre ellos, todo estaba en calma. Y entonces, finalmente, Andrew se inclinó y la besó, lentamente, con reverencia, como quien dice gracias por salvarlo de sí mismo. Desde esa noche, todo cambió. No se apresuraron. No hubo un anuncio grandioso, ni un cambio repentino en su modo de vivir. Pero sí miradas sostenidas por más tiempo. Roces de manos en los pasillos. Susurros suaves en la cocina. Y Lian, con su intuición infantil, empezó a dibujar imágenes de los 3 bajo un sol con caritas felices, etiquetándolos como papi, mamá Cale y yo. Una mañana, mientras Cale le leía a Lian en el jardín, Andrew los observó desde la ventana, con una taza de café en mano, y algo hizo clic muy dentro de él. Ya no tenía miedo. Ni de los fantasmas. Ni del juicio. Ni siquiera de volver a perder. Porque ahora lo sabía, Susan había sido su pasado. Pero Cale era su futuro. Días después, llamó a su hermana, la única persona cercana tras la muerte de Susan. «Creo que me he vuelto a enamorar», admitió. Ella hizo una pausa, y luego sonrió por teléfono. «Bien. Ya era hora, maldita sea». Pero el destino aún no había terminado con ellos. Cale llevaba días sintiéndose mareada, con náuseas y agotamiento. Al principio lo atribuyó al estrés,
la falta de sueño, quizás los nervios. Pero cuando se desmayó una mañana mientras ayudaba a Lian a atarse los zapatos, Andrew la llevó de urgencia al hospital, con el corazón en la garganta. Esperaron en la sala de emergencias, tomados de la mano, intentando no entrar en pánico. El médico llegó con una sonrisa suave. «Felicidades. Estás embarazada». El mundo se quedó en silencio. Kale parpadeó, atónita. Andrew sintió cómo se le escapaba el aliento. No habló durante varios segundos. Luego, con manos temblorosas, la atrajo hacia su pecho. «Vamos a estar bien», susurró. «Te lo prometo». Pero en lo más profundo, una tormenta ya comenzaba a formarse. El pasado golpeaba otra vez, y no se iría sin pelear. Esa noche, solo en su habitación, Andrew no pudo dormir. Miraba el techo, reviviendo las últimas horas de Susan, la expresión en sus ojos al darse cuenta de que no conocería a su hijo. El pánico. La impotencia. El terror absoluto. Y ahora, estaba ocurriendo otra vez. ¿Y si Kale sufría el mismo destino? ¿Y si la historia se repetía? ¿Y si estaba destinado a perder a todos los que se atreviera a amar? Se levantó de la cama y caminó hasta la habitación infantil, sentándose junto a Lian, quien se movió ligeramente en su sueño y murmuró: «Papi te ama». Andrew soltó un sollozo. Lo hacía. Más que a nada. Y ahora, iba a ser padre otra vez. Pero esta vez, no dejaría que el miedo le robara la alegría. No huiría. Lucharía por Kale, por su bebé, por la familia que creyó nunca tener. Miró por la ventana, las estrellas brillando sobre el cielo oscuro, y susurró hacia la noche: «Por favor, solo déjame conservarlos». Antes de llegar al capítulo final de este viaje inolvidable, no olvides suscribirte a nuestro canal. Así te quedas con nosotros para las próximas historias, relatos de amor, pérdida, esperanza y redención. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, déjanos un like y cuéntanos qué tipo de historia te gustaría escuchar después. Ahora respira hondo. Ya casi llegamos. El embarazo de Kale avanzaba con una aparente calma, pero dentro de Andrew, la tormenta nunca dejó de rugir. Asistía a cada cita, estudiaba cada término médico, exigía que los mejores obstetras fueran trasladados para atenderla, y convirtió toda una ala de la mansión Clark en una suite médica privada con la última tecnología y 2 enfermeras de tiempo completo. Kale intentaba calmar su miedo, diciendo a menudo que se sentía fuerte y sana, que su cuerpo estaba preparado, y que ese bebé llegaría en paz, pero los ojos de Andrew nunca descansaban del todo. Cada vez que el ecógrafo reproducía el latido rítmico de un pequeño corazón, él recordaba el día en que ese sonido se detuvo en la habitación donde Susan había exhalado su último aliento. Y aunque amaba a Kale con todo lo que tenía, la alegría seguía sintiéndose peligrosa. Aún así, pese al miedo, permanecía presente. Cuando Kale tenía náuseas a medianoche, él le preparaba té. Cuando ella lloraba en silencio al atardecer, él simplemente le tomaba la mano. En ese amor silencioso, Andrew descubrió una verdad: Kale no era un reemplazo. Era un comienzo. En el 8º mes, un susto aterrador, Kale sintió un dolor intenso y comenzó a sangrar. Andrew la llevó corriendo al hospital,
sin poder ocultar el pánico en su rostro. Liam se quedó con la hermana de Andrew, confundido, preguntando una y otra vez cuándo regresaría Mami Cale. En el hospital, los médicos confirmaron signos de preeclampsia y dijeron que el bebé debía nacer antes. Andrew se sentó junto a Cale en la sala de preparación para el parto, temblando, con la voz rota. «Si algo te pasa», comenzó, pero Cale le puso suavemente un dedo en los labios. «No digas eso. No va a pasar nada. No ahora. No a nosotros». Él intentó sonreír, pero las lágrimas lo traicionaron. Ella lo atrajo hacia sí, apoyó su frente en la de él y susurró: «Me enseñaste que el amor puede sobrevivir a lo peor. Pero ahora es momento de dejarlo vivir su mejor versión. Confía en mí». Y por primera vez desde la muerte de Susan, Andrew sintió una fe frágil, titilante. Porque esta no era la misma historia. Horas después, el llanto del recién nacido llenó los pasillos. Fuerte. Feroz. Vivo. Andrew se derrumbó en llanto, sus manos temblaban al sostener por primera vez a su hija. Tenía los ojos de Cale y el espíritu tranquilo de Liam. Cale, exhausta pero radiante, abrió los brazos. «Tráeme a nuestra niña, Andrew». Y él lo hizo. Con los ojos empapados, el corazón desarmado. La llamaron Esperanza. Porque eso era, la promesa de que la vida le da al amor otra oportunidad. El miedo no desapareció, pero se suavizó, se desvaneció al fondo, como una tormenta lejana tras el regreso del sol. Liam conoció a su hermana al día siguiente, con un osito de peluche y una frase que había practicado. «Hola, Esperanza. Soy tu hermano mayor. Prometo protegerte. Igual que papá protege a mamá». Y una vez más, todos lloraron. Porque era real. Era verdad. Era familia. 6 meses después, en una mañana de primavera floreciente, Andrew y Cale se casaron en el jardín de la mansión. El altar fue construido bajo el manzano donde Liam solía jugar, rodeado de flores blancas y lavanda. Cale vestía un vestido sencillo pero deslumbrante. Liam llevaba los anillos, con una sonrisa más grande que su rostro. Andrew no podía dejar de mirarla, como si aún no pudiera creerlo. El oficiante habló, pero Andrew apenas escuchó las palabras. Todo lo que veía era la risa de Cale, sus ojos llenos de luz, la forma en que lo miraba como si valiera la pena ser amado. Cuando llegó el momento de los votos, Cale dijo: «Tú me salvaste, Andrew. No con dinero, sino con amabilidad, con silencio, con espacio para respirar. Gracias por no rendirte con el amor». Andrew respondió: «Tú me devolviste de la muerte, Cale. No hay vida para mí sin ti». Cuando finalmente se besaron, Liam gritó: «Ya bésala, papá». Y todos rieron. La risa de la sanación. De estar en casa. Pero la historia tenía una última sorpresa. Días después de la boda, mientras ordenaba unas cajas en la habitación de huéspedes, Cale encontró un sobreviejo escondido detrás de un estante. Era una carta de Susan, escrita solo semanas antes de morir, nunca abierta. Con las manos temblorosas, Andrew la leyó. En ella, Susan se despedía, no con miedo,
sino con un corazón lleno de amor. Si algún día conoces a alguien que haga salir el sol de nuevo, no huyas. Amar no es traicionar. Es sobrevivir. Lian lo necesita. Y tú también. Te amo. Te libero para que vuelvas a amar. Andrew cayó de rodillas, sobrecogido. Cale lo abrazó por detrás mientras él lloraba. No por culpa esta vez, sino por liberación. Por permiso. Por paz. Por primera vez, lloró por Susan con gratitud y sin vergüenza. Hoy, Lian tiene 7 años. Ope, casi 3. La casa de los Clark está llena de juguetes, ruido, comidas hechas en familia y música que suena a través de las ventanas abiertas. En las tardes cálidas, Andrew y Cale se sientan en el columpio del porche donde todo comenzó. Ope descansa en el regazo de Cale. Lian se apoya en la rodilla de su padre, escuchando la historia de cómo se conocieron sus padres. Andrew ya no tiene pesadillas. Cale sigue sonriendo como la primavera después del invierno. Y en las paredes, las fotos familiares mezclan el recuerdo de Susan con la alegría de Cale, con el brillo de Lian y el futuro de Ope. Es una familia cosida con cicatrices, con segundas oportunidades, con un amor que no pidió perfección, sino que eligió quedarse. Porque el amor real no se trata de olvidar el pasado. Se trata de construir algo valiente a pesar de él. Y si has escuchado hasta aquí, recuerda, esta historia no es solo ficción. Es un espejo. Tal vez tú también has estado roto. Tal vez piensas que el amor ya te dejó atrás. Pero el amor no caduca. Espera. A veces susurra. A veces irrumpe. Pero cuando llega, llega para sanar. Andrew pensó que nunca volvería a sonreír. Cale creyó que la familia perfecta no existía. Lian pensó que solo viviría de recuerdos. Pero estaban equivocados. La vida, después de todo, aún guarda milagros para quienes se atreven a creer de nuevo.